El caso de Sergio Dorantes es a la vez típico y excepcional. Es excepcional porque hoy Sergio Dorantes está libre y fue declarado inocente. El 94% de las sentencias en el Distrito Federal son condenatorias en materia penal. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Dorantes y contamos con el privilegio de tener su perspectiva de lo que ha sido este proceso. Sergio, bienvenido. Ana Laura. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias, Ana Laura. Un gusto tenerte aquí, Sergio. Sergio, Madrazo. Hay 4 pruebas que se ofrecieron en tu contra y me gustaría que nos platicaras un poco sobre ellas, pero antes de eso, si nos pudieras dar una perspectiva general de la historia. ¿Cuál fue la historia que tú viviste en general a lo largo de este proceso que hoy culminó? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegas a un juicio penal? Después de una investigación conducida por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, 6 meses después del homicidio de mi exesposa, Alejandra Dehesa, apareció en el periódico Reforma que se había girado orden de aprehensión en mi contra por el homicidio de Alejandra. Esto después de que la autoridad había conducido 2 cateos a mi casa y habían conducido todas las investigaciones necesarias. Y se le había informado al abogado que me defendía entonces que no había ninguna evidencia en mi contra. Entonces, con mi experiencia de reportero gráfico, sabiéndome inocente, decidí irme al extranjero y para defender mi caso desde allá, apoyado por varios colegas periodistas que confiaban en mí y a través de internet conduje mi defensa. Mi abogado siguió trabajando e investigando aquí. Posteriormente, cuando yo recibí el expediente, me di cuenta que era una mentira gigantesca que se me acusara de homicidio con el testimonio de un testigo que decía que él me vio salir del lugar de los hechos aproximadamente a la hora en que ocurrió el homicidio. A mí sí me gustaría decir que ese testigo testiguó un mes después. Un mes después, en forma espontánea, porque nadie lo citó, ¿sí? No, nadie lo citó porque era un desconocido para la averiguación. En forma espontánea llegó y se presentó al Ministerio Público. Ojo, ¿no? Es así, ¿no? Es así. Es un testigo que, vamos, tiempo después de los hechos, se aparece espontáneamente. Esto lo hemos visto antes, Ana. Si recuerdas, uno de los testimonios en el caso Cassés, también aparece espontáneamente meses después a decir, sí, yo recuerdo haberla visto en una frutería. Vamos, no es la primera vez que escuchamos el caso de un testigo espontáneo que aparece de la nada para incriminar. Lo que es interesante es lo que pasa después con ese testigo. Cuéntanos. Yo inmediatamente cuando supe que se había girado orden de aprehensión en mi contra, yo dije, me tengo que defender. Me fui al extranjero y estuve con una amiga que me dio un hogar donde estar y donde trabajar en San Francisco. Y desde ahí estuve contactando a mis abogados y amigos periodistas. Varios de ellos decidieron ayudarme, otros no. Lo que sucedió entonces es que yo estuve trabajando e investigando con abogados y periodistas. Esto fue en 2004. En 2006, finalmente, yo acudí a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y a través de ellos se encontró que había otra investigación agregada a la investigación original del homicidio, en la cual aparecía la declaración del testigo del que yo siempre reclamé que su testimonio era mentira. Aparecía la declaración de que él se había presentado voluntariamente y espontáneamente 32 días después del homicidio para rendir su testimonio, alegando que él vio la noticia en una revista el día anterior a presentarse al Ministerio Público, pero no recordaba el nombre de la revista. Pero sí recordó con detalle 32 detalles del supuesto encuentro que tuvimos, que él dice que tuvimos, cuando yo salía apresuradamente, según sus palabras, del lugar de los hechos. Eso se utilizó como la principal evidencia en mi contra. O sea, él dice, si me recuerdo bien, que ese día él recuerda haber estado caminando en la calle donde vivía tu esposa, tu exesposa, ¿no? Era la oficina. Era la oficina, ¿no? Él iba caminando por la calle y chocó conmigo, ¿no? Así chocó atrás, ¿no? Y tú te subiste apresuradamente en un coche rojo, una cosa así. A un vehículo, exacto. Y entonces él recuerda eso, y ese testimonio de que él estaba saliendo ese día a esa hora y chocó con él, eso es lo que lo mantuvo prácticamente
preso 4 años. 4 años. O sea, pero a ver, así de tremendo es el sistema. Si mal no recuerdo, este testigo recuerda con detalle el encuentro, pero en ningún momento pudo decir por qué se encontraba en esa calle en ese momento. O sea, y si iba de un lugar a otro, iba en camino a dónde, venía de regreso a alguna parte. O sea, lo único que dice es, yo ahí estuve, yo lo vi, pero no explica cómo es que estuvo ahí, ni cómo es que durante un mes de noticias sobre el evento no había aparecido. Exacto, eso es algo terrible y demuestra la pobre calidad de investigación de la pseudo policía de investigación en la capital, porque el testimonio del testigo absolutamente no está corroborado en ninguna parte. La autoridad no se preocupó en investigar las actividades de ese día, de esa persona, ni comprobar. Él alega que se dirigía a ordenar las invitaciones porque trabajaba como mensajero. No se verificó con el lugar que él mencionó, no se verificó en el lugar donde él trabajaba, ni las actividades de él. Entonces, sobre todo, que no se investigó que él era un estudiante de Derecho, que tenía amistades con gente que trabajaba a ese tiempo en el Reclusorio Norte. Tiempo después él se retracta y dice que recibió dinero por haber rendido, que fue aleccionado y que recibió dinero a través de un amigo de él que era hermano del Ministerio Público que llevaba el asunto. Pero el juez, sin embargo, el Ministerio Público no le da peso a ese segundo testimonio en el que él habla de haber sido aleccionado para rendir el testimonio. Y recibir dinero, haber aleccionado. Y recibir dinero. ¿Es correcto? Eso es correcto y la autoridad desestimó